Buenos días chicos, hoy día jueves 1 de octubre nos toca personal social. Hoy nos toca ver lo que tuvieron que hacer algunos gobiernos para reconstruir nuestro país. Recuerden cómo quedó el Perú después de esa gran guerra que hubo en el Pacífico. Devastado. Necesitaban ahora los gobiernos reconstruir nuestro país. Los gobiernos de la reconstrucción nacional entre 1884 y 1891, el Estado peruano se dedicó a recuperar la economía del país, así como también restablecer el orden interno y las relaciones internacionales. Situación política. En el aspecto político, los gobiernos de la reconstrucción nacional se pueden organizar en dos etapas. Primera etapa, el segundo militarismo, desde el año 1883 hasta el año 1894. Se caracterizó por la inestabilidad política y el surgimiento de caudillos militares. Por eso se le denomina segundo militarismo. ¿Por qué? No fue un surgimiento, sino un resurgimiento de caudillos militares. ¿Qué gobiernos se dieron en este tiempo? El gobierno de Miguel Iglesias, desde el año 1883 hasta 1885. En este gobierno se dictaron las primeras medidas para la recuperación del país, pero fue derrocado en 1885 por Cáceres. El otro gobierno fue justamente de Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, y gobernó entre 1886 a 1890. Este gobierno promovió la descentralización del país y la inversión extranjera. Inició la explotación del petróleo en la hacienda La Brea. Firmó el contrato Grace con el fin de sacar al país de la bancarrota. Y también tenemos el gobierno de Remigio Morales Bermúdez desde 1890 hasta 1894. Él trató de realizar un plebiscito en Tacna y Arica, pero el gobierno chileno se opuso. ¿Se acuerdan que habían acordado que Tacna y Arica iba a regresar a Perú? Pero no, miren, el gobierno chileno se opuso a ello y en las elecciones de 1894 triunfó Cáceres, a pesar de las sospechas de fraude. Muy bien. La segunda etapa es el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, de 1895 hasta 1899. Los indicios de fraude en esta elección de Cáceres ocasionó pues una guerra civil entre las fuerzas del gobierno y las de Nicolás de Piérola, líder del Partido Demócrata. En 1895, las milicias de Piérola entraron triunfantes a la capital. Ahí están entrando a la capital, ¿verdad? Dice por la portada de Cocharcas. Este gobierno contó con el apoyo de la élite civilista. Se caracterizó por la austeridad económica, el manejo cuidadoso de las finanzas públicas, la implementación de un buen sistema de recaudación de tributos, fomentó la exploración de la Amazonía, la reforma de las Fuerzas Armadas y además se buscó la aplicación de plebiscito en Tacna y Arica. Pero como mencionamos, Chile obstruyó cualquier solución al problema. El gobierno chileno además aplicó una política llamada chilenización
sobre los territorios ocupados. ¿Recuerdan? Tacna, Arica, Tarapacá. Esta consistía en hostilizar a la población peruana para que abandone Tacna y Arica y al mismo tiempo incentivar la migración chilena. Sin embargo, muchos peruanos resistieron. Los maestros peruanos siguieron inculcando el amor a la patria. En 1900 el gobierno chileno clausuró las escuelas peruanas por este motivo. ¿Qué objetivos tenía la política de chilenización en tu cuaderno? ¿Cómo la afrontaron los tacneños en tu cuaderno? Tienes que investigar. La reactivación económica. Una de las medidas más importantes, pero fue controvertida, fue la firma del contrato Grace. ¿Por qué? Aquí en este contrato se estipulaba que el Perú debía entregar a la Casa Grace, que era la representante de los acreedores británicos de la deuda externa. ¿Qué tenía que hacer el Perú? Darle la administración de sus ferrocarriles durante 66 años. Además, 3 millones de toneladas de guano, un pago anual de 80.000 libras esterlinas por un periodo de 33 años. A cambio, la Casa Grace se comprometía a que 1. Cancelar la deuda externa nacional y terminar algunos tramos del ferrocarril del centro y del ferrocarril del sur. Para algunos, estas condiciones que nos dio la Casa Grace fueron muy duras, pero también, por otro lado, permitió al Perú recuperar el crédito internacional. En los siguientes años, la economía se fortaleció gracias al auge de las actividades como la explotación del caucho y los cultivos agroindustriales de algodón y azúcar. Ahí están cuando firmaron el contrato Grace. Recuperación cultural. La actividad cultural se restauró también. 1. La reinauguración de la Biblioteca Nacional. O sea, la volvieron a inaugurar a la Biblioteca Nacional gracias a la gestión de Ricardo Palma y de la Universidad Nacional de San Marcos. Se construyeron edificios con diseños arquitectónicos modernos. Se multiplicaron actividades artísticas. La literatura se dedicó a analizar las razones de la derrota en la Guerra del Pacífico y también criticar las injusticias sociales. Por ejemplo, tenemos a Manuel González Prada y a Clorinda Mato de Turner. Muy bien. A Ricardo Palma se le conoce como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque utilizó su prestigio para recuperar los libros perdidos durante la guerra. Pidió donaciones, gestionó compras, entre otras acciones, casi sin el apoyo del Estado. También tenemos a los representantes de la literatura, como Manuel González Prada, que escribió sobre, por ejemplo, una de sus obras llamada Nuestros Indios. Y tenemos a la representante femenina, Clorinda Mato de Turner. Ella tiene varias obras. Una de ellas se llama El ave sin nido. Se dedica a hablar de todo el maltrato que sufrían los indígenas y el costumbrismo. También ella luchó mucho por los derechos de las mujeres. Muy bien, chicos. La fiebre del caucho. A finales del siglo XIX, la economía peruana se vio impactada por la explotación del caucho. ¿Dónde teníamos caucho? ¿O tenemos? En la selva. La demanda por este producto de los bosques amazónicos se debió al crecimiento de la industria automotriz. ¿Por qué? El caucho es un recurso que se necesita para fabricar las llantas.
En 1897, el caucho ya significaba el 9,3% de las exportaciones peruanas. Gracias al auge del caucho, la ciudad de Iquitos alcanzó gran prosperidad. Pero, miren, acá están las personas recibiendo el caucho, sentados ahí, ¿no? Y miren quiénes trabajaban recolectando el caucho. Miren las condiciones en las que se les hacía trabajar a estos indígenas. Qué deplorable, ¿verdad? Y acá está la Casa de Fierro en Iquitos, construida en 1887 por el famoso ingeniero francés Gustave Eiffel. Muy bien. De hecho, que trajo muchas ganancias al país, pero miren esta realidad. Así es, chicos. Esa es nuestra historia. Comprende el tiempo histórico. Elabora una línea de tiempo acerca de los gobiernos de la reconstrucción nacional. Toma en cuenta los años de duración y los aspectos más importantes de cada gobierno. Harás una línea de tiempo y pondrás a cada gobierno de la reconstrucción nacional en el momento que le tocó vivir. Ahí está, gobiernos de la reconstrucción nacional. Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y Nicolás de Piérola. Miguel Iglesias, ¿qué hizo? Primeras medidas para el restablecimiento del país. Andrés Avelino Cáceres, ¿qué hizo? Promovió la descentralización y la inversión extranjera y además que firmó el contrato Grace. Remigio Morales Bermúdez intentó llevar a cabo el plebiscito con Chile, pero Chile no quiso, no se lo permitió. Nicolás de Piérola mejoró el sistema de recaudación de tributos, fomentó la exploración de la Amazonía e intentó sin éxito que se aplicara el plebiscito. También quiso él, porque eran militares, ¿no? Pero no se pudo. No se olviden que estos gobiernos fueron los encargados de empezar a reconstruir nuestro país. Recuerden cómo había quedado después de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo quedó económicamente? Entonces estos gobiernos tenían que volver a levantar al país. Por eso tomaron esas medidas. Buenas o malas, fueron medidas para reconstruir el país. Pregunta 2. Completa el siguiente cuadro acerca del contrato Grace. ¿Quién lo firmó? Sí, Andrés Avelino Cáceres. El Perú se comprometía a ¿qué? ¿Se acuerdan? Darle por 66 años la administración de los ferrocarriles, entregarle 3 millones de toneladas de guano y pagar anualmente 88.000 libras esterlinas. 88.000 libras esterlinas por 33 años. Y la Casa Grey se comprometía con el Perú a ¿qué? Cancelar la deuda externa, terminar algunos tramos del ferrocarril del centro y del sur. ¿Considera que este acuerdo fue desventajoso para el Perú? ¿Por qué? Sí, porque se entregó más de lo que se obtuvo por parte de la Casa Grace. Analiza el siguiente fragmento de la obra de Manuel González Prada. Su obra se llamaba Nuestros indios. A ver. Tratándose del indio, la queja personal se toma por insubordinación, el reclamo colectivo por intento de sublevación. Los realistas españoles mataban al indio cuando pretendía liberarse de los conquistadores. Nosotros los republicanos nacionales los exterminamos cuando protestan por el pago de tributos o cuando se cansan de soportar en silencio el abuso de algún sátrapa. ¿Qué motivaciones tenían los indígenas para sublevarse? Porque sufrían abusos, niños. Eran sometidos a abusos
y también al pago obligatorio de tributos. No les pagaban bien y todavía querían que paguen tributos. ¿Cómo eran tratados los indígenas que intentaban sublevarse? Ahí en la obra de Manuel González Prada lo dice. Eran maltratados físicamente, incluso hasta les causaban la muerte. Pregunta 4. Lee la sección más informados de la página 103 del texto escolar, bueno, que está resumido ahí. Luego responde. Extracción del caucho. Miren cómo extraían el caucho. Se saca el látex. Luego el látex líquido se transforma en sólido, un cuajado. Y luego dice número 4, se pesa. El jefe de los caucheros lo pesa y paga según el volumen de la producción y lo lleva al recolectado a Iquitos. Y de ahí se va al embarque. Muy bien. ¿En qué consistía el proceso de la extracción del caucho? En obtener el látex de la corteza del árbol. Se le sometía al calor hasta lograr un material sólido que luego era pesado y comercializado. ¿Cómo influyó la fiebre del caucho en la reactivación económica? Se vendía al extranjero principalmente para fabricar llantas, y esto significaba el 9,3% de las exportaciones peruanas. ¿Cuál fue el impacto de la fiebre del caucho en la ciudad de Iquitos? Alcanzó una gran prosperidad debido a su ubicación en la Amazonía peruana, lugar de donde se extraía el caucho. Tarea 1. Límites del Perú, Bolivia y Chile según las indicaciones que se dan, ¿ya? Eso tiene que ver con la clase anterior. Y la tarea 2 con la clase de hoy, reconstrucción nacional. Bueno chicos, eso es todo. Pórtense bien, obedezcan.